Bienvenidas y bienvenidos. Damos inicio a esta segunda sesión ordinaria correspondiente al mes de febrero, al cual han sido ustedes convocadas y convocados en tiempo y forma, y siendo las 12 horas con 36 minutos del día 24 de febrero del 2022. Antes de comenzar, les recuerdo que, con fundamento en lo que dispone el artículo 56 del reglamento de sesiones, debemos mantener nuestras cámaras encendidas. Le solicito a la secretaria sirva a tomar la lista de asistencia y verificar el quórum para celebrar la presente sesión. Buenas tardes a todos y a todos. Con gusto, señora presidenta, procederé al pase de lista. Buenas tardes. Por el Congreso del Estado de San Luis Potosí, diputado Roberto Ulises Mendoza Padrón. Su suplente, diputado José Luis Fernández Martínez. Diputado Juan Francisco Aguilar Hernández. Su suplente, diputado Rubén Guajardo Barrera. Las consejerías electorales, licenciada Graciela Díaz Vázquez. Presente. Maestro Juan Manuel Ramírez García. Presente, buenos días. Maestro Luis Gerardo Lomelí Rodríguez. Presente, buenas tardes a todas y todos. Maestro Marco Iván Vargas Cuellar. Presente, disculpen. Doctora Danieto Flores. Presente, buenas tardes. Gracias, doctor. Por la presidencia, doctora Paloma Blanco López. Presente. Gracias. Las representaciones de los partidos políticos. Por el Partido Acción Nacional, licenciado José Salvador Mendoza Hernández. Presente. Buenas tardes. Perdón, creo que me saldría la maestra Zelandia Borges Estrada. Gracias. Perdón, maestra. Presente. Gracias, disculpe usted. Por el Partido del Trabajo, por el Partido Revolucionario Institucional, Ulises Hernández Reyes. Su suplente, Luis Eduardo Hernández Jiménez. Por el Partido de la Revolución Democrática, Aarón López Bravo. Su suplente, Eduardo Pérez Verdeja. Por el Partido del Trabajo, Ana Luisa Mayorga Martínez. Presente. Por el Partido Verde Ecologista de México, licenciado Guillermo Navarro Cedillo. Su suplente, Carlos Alfonso Mezquitic Vargas. Por el Partido Conciencia Popular, maestro Jairo Omar Leiva Romero. Su suplente, Eduardo Valerio Cuevas. Por el Partido Movimiento Ciudadano, Mauricio González Purata. Presente. Gracias, licenciado Eugenio por el Partido Morena, licenciado Luis Fernando González Macías. Su suplente, licenciada Norma Angélica Márquez Vázquez. Presente. Por el Partido Nueva Alianza San Luis Potosí, licenciado Tomás Galarza Vázquez. Presente. Muchas gracias a todos y todas. Señora presidenta, le comunico que existe quórum legal para sesionar debido a que se encuentran la totalidad de las consejerías electorales y 5 representaciones de los partidos políticos. Gracias, secretaria. Antes de continuar con la sesión, quisiera pedirles a ustedes, guardemos un minuto de silencio en memoria del maestro Jorge Enrique Nieto Flores, hermano de nuestro compañero consejero Adán Nieto y miembro entrañable de la comunidad potosina, por lo que les pido a todas y todos ustedes ponerse de pie.
Muchas gracias. Atento a lo señalado por la secretaria, y toda vez que hay quórum de ley, se declara legalmente instalada la sesión, por tanto, los acuerdos que aquí se tomen serán válidos. En ese sentido, otorgo el uso de la voz a la secretaria para que someta a consideración el orden del día circulado para la presentación. Con todo gusto, señora consejera. En atención a que el orden del día fue circulado, solicito la dispensa de la lectura del documento en su integridad. Estimadas consejeros y consejeras electorales, quienes estén a favor de la dispensa, sírvanse comunicármelo levantando la mano. Es aprobada la dispensa de la lectura del documento, señora presidenta, por lo que se entraría de lleno a su análisis. Igualmente le comunico que respecto de los puntos 1 y 2 del mismo documento, ya fueron atendidos para el inicio de la presente sesión. Gracias, secretaria. Pregunto a las y los integrantes del Pleno si existe alguna observación al orden del día. De no haber comentarios, pido a la secretaria tome la votación correspondiente. Con todo gusto, señora presidenta. Estimadas y estimados consejeros electorales, en votación económica se consulta si se aprueba el orden del día en los términos que fue circulado. Los que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo levantando la mano. Es aprobado el orden del día por unanimidad, señora. Gracias, secretaria. Atendiendo a lo manifestado y comunico entonces que los puntos 1 y 2 de este citado documento ya han sido desahogados para dar inicio a la presente sesión, por lo que solicito a la secretaria de cuenta del punto 3 del orden del día. Con gusto, señora presidenta. El punto 3 del orden del día corresponde a la aprobación del acta de sesión ordinaria de fecha 31 de enero del 2022, así como de las actas de las sesiones extraordinarias de fechas 1, 8, 11 y 17 de febrero, todas ellas del año 2022, toda vez que la documentación fue circulada en términos de lo establecido en el reglamento de sesiones. Les comunico si se aprueba la dispensa les solicito me comuniquen si se aprueba la dispensa de la lectura de los documentos circulados. Estimadas y estimados consejeros electorales, en votación económica, quienes estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo levantando la mano. Muchas gracias. Es aprobada la dispensa de la lectura de los documentos, señora, por lo que se entraría de lleno al análisis de los mismos. Gracias, secretaria. En ese sentido, pregunto a las y los integrantes del Pleno si existe alguna observación a las mismas. Bien, pido a la secretaria tome la votación correspondiente. Con gusto, señora. Estimadas y estimados consejeros electorales, en votación económica se consulta si se aprueba las actas de las sesiones ordinarias de fechas 31 de enero del 2022 y extraordinarias del 1, 8, 11 y 17 de febrero en los términos que fueron circulados. En votación económica, los que estén por la afirmativa, sírvanse levantar la mano. Son aprobadas las actas por unanimidad, señora presidenta. Gracias, secretaria. Solicito de cuenta del punto 4 del orden del día. El punto 4 del orden del día corresponde a la presentación, discusión y, en su caso, aprobación del acuerdo del Pleno del Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana de San Luis Potosí, por medio del cual se aprueba el dictamen general de resultados de la evaluación del desempeño de las y los miembros del Servicio Profesional Electoral Nacional del sistema OPLE del Consejo del periodo de septiembre de 2020 a agosto de 2021. Igualmente, el documento fue circulado, por lo que, atento a lo establecido en el reglamento, en votación económica consulto a las y los consejeros electorales si aprueban la dispensa de la lectura del documento en su integridad. Los que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo levantando la mano. Se aprueba la dispensa de la lectura del documento, señora presidenta, por lo que se entraría de lleno a su análisis. Gracias, secretaria. Para este punto, cedo el uso de la palabra al consejero, el maestro Gerardo Lomelí, comisionado presidente de la Comisión Temporal de Seguimiento al Servicio Profesional Electoral Nacional, para su desahogo. Muchas gracias, consejera presidenta. Buenas tardes a todas y todos.
Como ustedes saben, la evaluación del desempeño de las y los miembros del Servicio Profesional Electoral Nacional es el instrumento institucional mediante el cual se valora en qué medida las y los miembros del SPEN ponen en práctica los conocimientos y competencias inherentes a su cargo o puesto en el cumplimiento de sus funciones. Su propósito es generar elementos objetivos para mejorar el rendimiento personal, contribuir a la definición de estrategias de fortalecimiento del servicio, así como para nutrir el ejercicio de la planeación institucional. Con anterioridad, en el CEPAC se han aplicado 2 evaluaciones del desempeño del personal del servicio, correspondientes a los periodos de septiembre de 2017 a agosto de 2018 y la correspondiente a septiembre de 2018 a agosto de 2019. Es importante aclarar que la Junta General Ejecutiva del INE aprobó como medida excepcional que el personal del servicio del sistema OPLE no fuera sujeto de evaluación del desempeño por el periodo septiembre de 2019 a agosto de 2020, en virtud de las medidas preventivas y de actuación con motivo de la pandemia de COVID-19. Por lo tanto, no se cuenta con resultados de la evaluación del desempeño de ese periodo. Para la operación del mecanismo de evaluación en el organismo, se consideran los siguientes aspectos. Número 1, la planeación, la cual contempla la revisión de los lineamientos para la evaluación de desempeño por año y el diseño y asignación de metas individuales y colectivas por año por parte de las áreas normativas y el propio OPLE. Número 2, la implementación de los actos preparativos, como lo son la asignación de competencias y metas a cada persona evaluada y la preparación de la logística de la evaluación del Sistema Integral de Información del Servicio Profesional Electoral Nacional, el SISPEN. Número 3, el seguimiento, el cual conlleva la incorporación de metas nuevas, la modificación y eliminación de metas vigentes, la valoración de metas y competencias por las personas evaluadoras y la revisión de evidencias por el órgano de enlace y la propia DESPEN. Número 4, la ejecución, que incluye la notificación del inicio de la aplicación de la evaluación, la aplicación de la evaluación por parte de las personas evaluadoras en el SISPEN, el atender las atribuciones que le corresponden al organismo, como lo son el diseño de metas individuales y colectivas, determinar y aprobar las ponderaciones de los resultados anuales de la evaluación del desempeño para calcular la ponderación trianual, ejecutar y revisar la evaluación del desempeño, aprobar el dictamen general de los resultados de evaluación del desempeño y determinar las acciones de mejora obligatorias en caso de haber obtenido una calificación anual reprobatoria. Número 5, los resultados que consideran la verificación del proceso de evaluación, la elaboración del dictamen y la notificación de resultados y la retroalimentación a mecanismos del SPEN. Dicho lo anterior, es evidente que los resultados de la evaluación del desempeño impactan en la toma de decisiones en las áreas normativas, permitiendo hacer ajustes o mejoras a los procesos sustantivos, impactando además en los mecanismos de permanencia, titularidad, promoción, incentivos, cambios de adscripción, rotación, profesionalización y capacitación. Conforme al artículo 46 de los lineamientos para la evaluación del desempeño de las y los miembros del Servicio Profesional Electoral Nacional del Sistema de los Organismos Públicos Locales Electorales, las calificaciones finales que aparecen en el dictamen y que fueron circulados como anexo del presente acuerdo, se integraron por la suma ponderada de las calificaciones obtenidas en cada uno de los siguientes factores. Metas individuales, 30%, metas colectivas, 40%, competencias, 30%, para una calificación final del 100%. Asimismo, conforme al artículo 47 de dichos lineamientos, la calificación final mínima probatoria de la evaluación del desempeño es de 7 en una escala de 0 a 10. Finalmente, les comparto que el día 3 de febrero del presente año, el CEPAC recibió el oficio número INE/DESPEN/DPR 029/2022, por medio del cual se nos comunica la conclusión de los trabajos para la elaboración del dictamen general de resultados anuales de la evaluación del desempeño del personal del SPEN en este organismo, mismo que se hizo del conocimiento de la Comisión Permanente del Seguimiento al Servicio Profesional Electoral Nacional y que una vez que sea aprobado por este pleno, deberá ser notificado a los miembros del servicio. De esta manera, me permito poner a su consideración el proyecto de acuerdo del Pleno del Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana de San Luis Potosí, por medio del cual se aprueba el dictamen general de resultados de la evaluación del desempeño de las y los miembros del Servicio Profesional Electoral Nacional del Sistema OPLE del Consejo del periodo septiembre de 2020 a agosto de 2021, mismo que contempla los siguientes resolutivos. Primero, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 10, inciso D, de los lineamientos para la evaluación del desempeño de las y los miembros del Servicio Profesional Electoral Nacional del Sistema de los Organismos Públicos Locales Electorales, el Pleno del CEPAC tiene la facultad de aprobar el dictamen general de resultados de la evaluación del desempeño de las y los miembros del servicio adscritos al mismo, previo conocimiento de la Comisión del Seguimiento al Servicio. Segundo, por lo anterior, se aprueba el dictamen general de resultados de la evaluación del desempeño de las y los miembros del SPEN, del sistema OPLE del CEPAC,
del periodo septiembre 2020 a agosto 2021, el cual forma parte integral del presente acuerdo como anexo único. Tercero, las y los miembros del SPEN, del sistema OPLE, del CEPAC, que deseen solicitar la revisión anual, deberán tramitarle ante el órgano de enlace, debiendo atender lo dispuesto en los artículos 459, párrafo segundo, del Estatuto del Servicio Profesional Electoral Nacional y del personal de la rama administrativa. Los artículos 81, 82, 83, 84 y 85 de los propios lineamientos de la evaluación del desempeño. Cuarto, se instruye al órgano de enlace de este consejo a que notifique el presente acuerdo a las y los ciudadanos Carlos David Cuellar Arochi, Minerva Casas Tuberville, Víctor Iván Calderón Arellano y Saúl Cázares García, personal del Servicio Profesional Electoral Nacional del Sistema OPLE del CEPAC. Del mismo modo que se notifique a José Lucio Rivera Lázaro, a Azucena Betsabe Garza González, Juana María Saucedo Martínez y Laura Cuartun Rangel en su carácter de encargados de despacho de las plazas del Servicio Profesional Electoral Nacional, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 12, inciso P, 75 de los lineamientos para la evaluación del desempeño de las y los miembros del SPEN del sistema OPLE del CEPAC para los efectos legales correspondientes. Quinto, notifíquese el presente acuerdo a la licenciada María del Refugio García López, directora ejecutiva del SPEN del INE, debiendo así también remitir copia del conocimiento del mismo al doctor Lorenzo Córdoba Vivanelo, consejero presidente del Consejo General y de la Junta General Ejecutiva del Instituto, al doctor Ciro Murayama Rendón, consejero electoral y presidente de la Comisión del Servicio Profesional Electoral Nacional, a la maestra Dania Paola Rabel Cuevas, consejera electoral y presidenta de la Comisión de Vinculación con los Organismos Públicos Locales, al licenciado Edmundo Jacobo Molina, secretario ejecutivo del INE, y al maestro Miguel Ángel Patiño Arroyo, titular de la Unidad Técnica de Vinculación con los Organismos Públicos Locales del INE, para los efectos legales correspondientes. Sexto, notifíquese el presente acuerdo a la Dirección Ejecutiva de Acción Electoral, a la Dirección de Capacitación Electoral, Educación Cívica y Participación Ciudadana, a la Dirección de Organización Electoral y a la Unidad de Prerrogativas y Partidos Políticos del CEPAC para los efectos legales correspondientes. Séptimo, publíquese el presente acuerdo en los estrados del CEPAC, así como en su página web oficial www.cepacslp.org.mx. Es cuanto, consejera presidenta, a su consideración. Gracias, consejero. Pregunto a las y los integrantes del Pleno si existe alguna observación al documento. De no haber intervención, pido a la secretaria tomar la votación correspondiente. Con todo gusto, señora. Estimadas y estimados consejeros electorales, en votación nominal se consulta si se aprueba el acuerdo por medio del cual se aprueba el dictamen general de resultados de la evaluación del desempeño de las y los miembros del Servicio Profesional Electoral Nacional, listado en el punto 4 del orden del día. Licenciada Graciela Díaz Vázquez. Maestro Juan Manuel Ramírez García. Maestro Luis Gerardo Lomelí Rodríguez. A favor. Maestra Zelandia Borges Estrada. A favor. Maestro Marco Iván Vargas Cuellar. A favor. Doctora Dani Nieto Flores. Por la presidencia, doctora Paloma Blanco López. A favor. Gracias. Es aprobado el acuerdo por unanimidad, señora presidenta. Gracias, secretaria. Le cedo nuevamente el uso de la voz para que dé cuenta del siguiente punto en el orden del día. Con gusto, el quinto punto del orden del día es la presentación, discusión y, en su caso, aprobación del acuerdo del Pleno del Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana, por medio del cual valida y emite opinión técnica favorable respecto de la metodología a implementar para la integración del Consejo de Desarrollo Social Municipal del municipio de Villa de Guadalupe en el estado de San Luis Potosí. Toda vez que el documento fue circulado, en términos de lo establecido en el reglamento de sesiones, solicito a las y los consejeros electorales si se aprueba la dispensa de la lectura del documento en su integridad. Los que estén por la afirmativa, a favor de levantar la mano. Es aprobada la lectura del documento, señora consejera presidenta, por lo que se entraría de lleno al análisis del mismo. Gracias, secretaria. Para este punto, cedo el uso de la voz al consejero, el maestro Juan Manuel Ramírez García, comisionado presidente de la Comisión Permanente de Capacitación Electoral, Educación Cívica y Cultura Política, para su desahogo. Gracias, presidenta. Buenas tardes a todos y todas. Retomando, digamos, esta parte del trabajo, de las funciones que tiene este organismo electoral respecto de la supervisión, la validación de tanto los proyectos de reglamento como de las propuestas metodológicas
que elaboren los ayuntamientos para la integración de sus consejos de desarrollo social municipal, atendiendo a la obligación establecida en la Ley Orgánica del Municipio Libre del Estado de San Luis Potosí, es que pues se propone a todas y todos ustedes este proyecto de acuerdo, por medio del cual se valida y emite una opinión técnica favorable respecto de la metodología a implementar para la integración del Consejo de Desarrollo Social Municipal del municipio de Villa de Guadalupe, San Luis Potosí. En ese sentido, pues, como en ocasiones anteriores, lo que en un primer momento a través de la Dirección de Capacitación Electoral, pues hemos dado cuenta es que respecto de esta metodología propuesta por el municipio o el Ayuntamiento de Villa de Guadalupe, pudimos determinar que la estructura y el contenido de las propuestas metodológicas o la propuesta metodológica cumple con los parámetros generales establecidos en los lineamientos emitidos por este organismo, pues para vigilar o dar seguimiento a la expedición de reglamentos municipales para la integración de los CODESOL o Consejos de Desarrollo Social Municipal. También que de conformidad con el artículo 103 de estos lineamientos, la propuesta incluye un catálogo de las demarcaciones territoriales en las cuales la administración municipal realizará el proceso de elección de las representaciones sociales comunitarias para integrar su Consejo de Desarrollo Social Municipal. También que para el diseño y delimitación de las demarcaciones territoriales, el ayuntamiento ha utilizado los criterios a considerar que se contemplan en los artículos 26, 27 y 28 de los mencionados lineamientos emitidos por este organismo electoral. Adicionalmente, de conformidad con los artículos 31 al 45 de los lineamientos, la administración municipal adjuntó la convocatoria respectiva, previo a su aprobación por el Cabildo y posterior difusión. En el mismo sentido, pues esta convocatoria contiene al menos la denominación del organismo de participación ciudadana, en este caso Consejo de Desarrollo Social Municipal y su nivel de incidencia, el periodo de gestión del Consejo de Desarrollo Social Municipal y sus integrantes, la circunscripción territorial donde este consejo ejercerá sus funciones, los requisitos de las y los aspirantes a formar parte de este Consejo de Desarrollo Social Municipal, la fecha, hora y lugar de la asamblea para la integración de este CODESOL y las actividades a desarrollar en dicha asamblea. También pudimos dar cuenta que en la metodología los procedimientos establecidos para llevar a cabo la difusión de la convocatoria garantizan los principios de mayor accesibilidad, inclusión, paridad de género y máxima publicidad. También que de conformidad con los artículos 35 al 45 de los lineamientos ya multicitados, para la difusión de la convocatoria, la administración municipal ha contemplado al menos publicarla en al menos el diario de mayor circulación en la zona respectiva, la publicación oportuna en su página electrónica oficial, donde aparecerá en un lugar relevante y resaltado del sitio. Asimismo, así como en las redes sociales del ayuntamiento respectivo, además de que será colocada en los espacios públicos de mayor afluencia, tales como mercados, plazas, centros comerciales, centros comunitarios, etc. También que el ayuntamiento contemple en su metodología los mecanismos para el seguimiento de dicha difusión, mediante los cuales podrá recabar elementos que den evidencia del cumplimiento de la amplia difusión realizada y que la misma se llevó a cabo a través de los medios idóneos y suficientes. Todo ello a fin de incluirse en el informe pormenorizado de difusión de la convocatoria que el ayuntamiento deberá remitir a este Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana. En lo referente a la etapa de registro, se establece que el plazo será de al menos 5 días hábiles, con lo cual se da cumplimiento con el artículo 47 del Consejo. Asimismo, que de conformidad con los artículos 54 y 55 de los lineamientos, la Administración Municipal prevé un plazo perentorio para la emisión de dictámenes de registro respecto de las solicitudes presentadas, mismo que no es menor de 3 días hábiles. Y por último, el ayuntamiento adjuntó a su propuesta los formatos de registro que utilizará durante dicha etapa y aquellos que serán utilizados durante la asamblea correspondiente. Es por lo anterior que la propuesta es validar la propuesta metodológica presentada por el Ayuntamiento de Villa de Guadalupe, y en ese sentido pues son los fundamentos y motivos para la presentación del acuerdo que ha sido circulado y que está a consideración de todas y todos ustedes. Es cuanto tengo que informar, consejera presidenta, y estoy a sus órdenes para cualquier duda o comentario. Gracias, consejero. Pregunto a las y los integrantes del Pleno si existe alguna observación al mismo. De no haber intervención, pido a la secretaria tomar la votación correspondiente. Con gusto, señora presidenta, estimadas consejeras y consejeros electorales, en votación nominal se consulta si se aprueba el acuerdo por medio del cual se valida y emite la opinión técnica favorable respecto de la metodología a implementar para la integración del Consejo de Desarrollo Social Municipal
del municipio de Villa de Guadalupe del estado de San Luis Potosí, listado en el punto 5 del orden del día. Licenciada Graciela Díaz Vázquez. Maestro Juan Manuel Ramírez García. A favor. Maestro Luis Gerardo Lomelí Rodríguez. A favor. Maestra Zelandia Borges Estrada. Maestro Marco Iván Vargas Cuellar. A favor. Doctora Dani Nieto Flores. Por la presidencia, doctora Paloma Blanco López. A favor. Gracias. Es aprobado por unanimidad el acuerdo, señora presidenta. Gracias, secretaria. Le cedo nuevamente el uso de la voz para que dé cuenta del siguiente punto en el orden del día. Con todo gusto, el punto 6 del orden del día es la presentación del informe semestral que rinde la Coordinación de Género e Inclusión por conducto de la Secretaría Ejecutiva respecto a los trabajos realizados por el órgano técnico en cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 70, fracción 11ª del Reglamento Orgánico del Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana. Toda vez que el documento fue circulado, solicito la dispensa de la lectura del mismo. Estimadas y estimados consejeros electorales, quienes estén por la afirmativa, a favor de manifestarlo levantando la mano. Es aprobada la dispensa por unanimidad, señora presidenta, por lo que se entraría de lleno a su análisis. Gracias, secretaria. En este sentido, le cedo nuevamente el uso de la voz para que desahogue el punto. Gracias. En términos de precisar un poco las actividades relevantes que se han llevado a cabo por esta Coordinación de Género e Inclusión, les comunico que el objetivo de la institución, de la coordinación, es transversalizar e institucionalizar la perspectiva de género intercultural y el enfoque de derechos humanos en los ámbitos de competencia y acción del Consejo Estatal Electoral y de participación ciudadana. Respecto a las actividades realizadas, es la coordinación funge como secretaria técnica de las comisiones de Igualdad de Género y Violencia Política y la Comisión de Inclusión. En correspondencia con las actividades de divulgación, se ha realizado la campaña interna sobre el uso del lenguaje incluyente del 31 de agosto al 2 de septiembre del 2021. La divulgación del panel Mujeres Indígenas, Avances y Retos para la Participación Política, que en su modalidad virtual se llevó a cabo el día 20 de septiembre de 2021. El programa Noviembre, Mes de la Acción, Reflexión contra la Violencia Política hacia las Mujeres, en donde se contó con actividades temáticas. La campaña de divulgación, #Nos y Nosotras, en donde se diseñaron 6 stickers con un tiraje de 500 ejemplares para distribución en eventos que se lleven a cabo por parte del organismo. Respecto a los proyectos relacionados con la normativa interna, han colaborado en la preparación de la normativa para la prevención y sustanciación del procedimiento de casos de acoso, hostigamiento sexual y laboral. La colaboración en la elaboración de los lineamientos para la incorporación de representaciones de comunidades indígenas a la Comisión Temporal de Inclusión en acatamiento a la resolución del Tribunal Electoral SMJDC 89 del 2001 y acumulados. Se han realizado 4 opiniones técnicas con relación a violencia política en razón de género. Respecto de las publicaciones, es la Guía Ciudadana para la Atención de la Violencia Política contra las Mujeres, la edición especial en la revista Voces, dedicada a la comunidad LGBT y más. Respecto a los proyectos de investigación, diagnóstico de cultura institucional, paridad e igualdad de género en el Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana, el diagnóstico estatal de violencia política de género en el estado de San Luis Potosí respecto al proceso electoral 2020-2021, así como un informe sobre la situación de cumplimiento de obligaciones en materia de igualdad de género en los partidos políticos locales y agrupaciones políticas. Es cuanto, señora presidenta. Gracias, secretaria. Queda la consideración de las y los integrantes de este pleno y les pregunto si cuentan con alguna observación. De no haber intervención, le cedo nuevamente el uso de la voz a la secretaria para que dé cuenta del siguiente punto del orden del día. Con gusto, señora. El 7º punto del orden del día es la presentación del informe que rinde la presidencia en seguimiento al acuerdo número 08002-2022, aprobado el pasado 11 de febrero del año en curso por el pleno de este organismo, por el cual se le autoriza la firma del convenio específico de apoyo y colaboración para organizar los trabajos para la reforma a la legislación electoral del Estado, celebrado con el H. Congreso de San Luis Potosí y el Tribunal Electoral del Estado.
Toda vez que el documento fue circulado, igualmente que los anteriores, pregunto a las y los consejeros electorales si aprueban la dispensa de la lectura del mismo en su integridad. Quienes estén por la afirmativa, a favor de levantar la mano. Es aprobada la dispensa de la lectura, señora presidenta, por lo que entraríamos de lleno al análisis del documento. Gracias, secretaria. Bien, este informe que se pone a su consideración tiene como antecedente el acuerdo del Pleno del Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana, por medio del cual se autoriza a la de la voz, en su carácter de consejera presidenta, asistida por la licenciada Roblerud Alejandro Torres, como secretaria ejecutiva de este organismo de participación ciudadana, a fin de suscribir el convenio de apoyo, colaboración y coadyuvancia con el Honorable Congreso del Estado y el Tribunal Electoral de San Luis Potosí, a fin de organizar los trabajos para la reforma de la legislación electoral del Estado. Ese acuerdo, si ustedes recuerdan, tiene fecha el 11 de febrero del año en curso. En esa misma fecha fue formalizado el instrumento que da pauta al inicio de los trabajos tendentes a reformar la legislación electoral, de acuerdo con lo que mandata la ley y en el ánimo de obtener el mayor consenso ciudadano. En este documento, quienes intervienen nos hemos comprometido a coadyuvar para la celebración de foros regionales de consulta en los que se recibirán las propuestas de la población en esta materia, mismos que dieron inicio el pasado día 23 de febrero en el municipio de Matehuala. Este trabajo se realizará acompañando además el análisis de las iniciativas y información y análisis técnicos que se complementarán con el estudio de la ley abrogada, las propuestas que se realicen en la consulta, particularmente las comunidades y pueblos indígenas, así como de aquellas que garanticen el pleno goce y ejercicio de los derechos político-electorales de todos los grupos de población, especialmente de aquellos en situación de vulnerabilidad. En ese contexto se ha puesto a su alcance el contenido de este convenio, en el que podrán observar el objeto y las cláusulas del mismo, así como la convocatoria dirigida a la ciudadanía, a los partidos políticos, agrupaciones políticas estatales, personas de academia, líderes de opinión y personas especialistas en la materia para que presenten las propuestas de estos trabajos. Queda a su consideración y pregunto a las y los integrantes del Pleno si existe alguna observación o comentario. Gracias. De no haber intervención, cedo nuevamente el uso de la voz a la secretaria para que dé cuenta del siguiente punto del orden del día. Con gusto, señora. El octavo punto del orden del día corresponde a la presentación del informe sobre el avance de los trabajos de integración de representaciones de pueblos indígenas a la Comisión Temporal de Inclusión en términos de lo dispuesto por la resolución SMJDC 89 del 2021. Toda vez que la documentación fue completamente circulada, solicito a las y los consejeros electorales si están de acuerdo en la dispensa de la lectura del documento en su integridad. Los que estén por la afirmativa, a favor de levantar la mano. Es aprobada la dispensa de la lectura, por lo que se entraría de lleno al análisis de la documentación, señora presidenta. Gracias, secretaria. En ese sentido, le cedo nuevamente el uso de la voz para el desahogo del punto. Con gusto, señora. En seguimiento a la integración de las representaciones de pueblos indígenas a la Comisión Temporal de Inclusión, en acatamiento a la resolución del Tribunal Electoral al que ya se ha hecho referencia, se les comunica que la convocatoria que se emitió por este organismo estableció como plazo el 21 de febrero para que las instituciones indígenas de Tancanwitz, Tanlajas y San Antonio eligieran a las representaciones por cada pueblo indígena a fin de integrarles a los trabajos de esta comisión. En este sentido, el pasado 22 de febrero fue recibido el oficio signado por la licenciada Fátima en su carácter de coordinadora de género e inclusión de este organismo, por el medio del cual se hace del conocimiento que en atención a esta resolución se notificó la convocatoria para la incorporación de las representaciones y comunidades indígenas y se recibió además el oficio de las citadas comunidades. En este sentido, se les comunica que en asamblea de las autoridades comunitarias, celebrada el 5 de febrero, las representaciones de los pueblos Tenec y Náhuatl fueron elegidas para el municipio de Tancanwitz
quedando electas 4 titulares, 2 por cada uno de la lengua. En asamblea de las autoridades comunitarias, celebrada el 20 de febrero, las representaciones del pueblo Tenec, elegidas para el municipio de Tanlajas, fueron electas 2 personas titulares de la lengua Tenec. En asamblea de las autoridades comunitarias, celebrada el 20 de febrero, las representaciones del pueblo Tenec, elegidas para el municipio de San Antonio, quedaron electas 2 personas titulares de la lengua Tenec. Y finalmente se da cuenta de que en la sesión de instalación de las representaciones ante la comisión se estaría celebrando en fecha, horario y sede con programa que se les hará del conocimiento más adelante entre las representaciones electas y las consejerías integrantes de esta comisión. Hago la precisión que respecto de las personas titulares, hay una persona suplente por cada una de las titulares elegidas en los mismos términos de la lengua hablante. Es cuanto y quedo a sus órdenes. Gracias, secretaria. Pregunto a las y los integrantes del Pleno si existe alguna observación. De no ser así, cedo nuevamente el uso de la voz a la secretaria para que dé cuenta del siguiente punto del orden del día. Con todo gusto, señora presidenta. El 9º punto del orden del día es el informe respecto al trámite y sustanciación de las quejas y denuncias recibidas ante el Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana. Toda vez que el documento fue circulado, solicito la anuencia de la lectura del mismo. Estimadas y estimados consejeros electorales, si están a favor de la anuencia, sírvanse manifestarlo levantando la mano. Muchas gracias. Queda dispensada la lectura del documento en su integridad, señora presidenta, por lo que entraríamos de lleno al análisis de la documentación. Gracias, secretaria. Nuevamente le cedo el uso de la voz para que desahogue el punto. Gracias. Únicamente en seguimiento al informe que ya les fue remitido. Respecto de las quejas presentadas en el año 2021, aún tenemos 13 que se encuentran pendientes de resolver y del 2022, las 6 que han sido recibidas durante el presente año. En la materia central de estos procedimientos, les comunico que con respecto a las del 2021, corresponden a la omisión del retiro de propaganda electoral dentro de los 20 días hábiles siguientes a la conclusión de la jornada por parte de los partidos políticos. Y respecto de las recibidas en este año, son respecto a la ley, al incumplimiento a la ley de juntas de participación ciudadana del Estado de San Luis Potosí. Respecto de los procedimientos sancionadores, les comunico que respecto del 2021 fueron recibidas 296, concluidas 290, que aún tenemos en sustanciación 6 quejas, de las que 4 de estas corresponden a los hechos que pudieran constituir violencia política contra las mujeres en razón de género. Es cuanto y quedo a sus órdenes. Gracias, secretaria. Pregunto a las y los integrantes del Pleno, ¿cuentan con alguna observación? De no ser así, cedo nuevamente el uso de la voz a la secretaria para que dé cuenta del siguiente punto del orden del día. Con gusto, señor. El 10º punto del orden del día es el relativo a la resolución, al informe relativo a las resoluciones que competen a este organismo electoral, dictadas por el Tribunal Electoral del Estado y la Sala Regional del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, correspondiente a la segunda circunscripción electoral plurinominal. En los mismos términos en los que ha venido solicitándose, con fundamento en el reglamento de elecciones, solicito la dispensa de la lectura del documento en su integridad. Estimadas y estimados consejeros electorales, en votación económica, quienes estén a favor de la dispensa de la lectura, sirvan a manifestarlo levantando la mano. Es aprobada la lectura por unanimidad, por lo que se entraría de lleno al análisis del mismo. Gracias, secretario. Le cedo nuevamente el uso de la voz para que dé desahogo al punto. Con todo gusto. En este sentido, bueno, toda vez que el informe fue previamente circulado, únicamente hago referencia a la resolución dictada por el Tribunal Electoral y la Sala Regional. Perdón, disculpen ustedes. Entre las relevantes se encuentra la resolución emitida el 17 de febrero del 2022 por el Tribunal Electoral del Estado, dentro del expediente TESLP JDC 02-2022 y acumulado, en el cual se vincula al Congreso del Estado Libre y Soberano de San Luis Potosí, así como al Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana, para que en el ámbito de las respectivas competencias diseñen las acciones afirmativas necesarias que garanticen en el próximo proceso electoral la participación de personas con discapacidad en cargos de elección popular y cargos públicos. Lo anterior para los efectos que se precisan en la sentencia de mérito. Es cuanto, señora presidenta, y quedo a sus órdenes.
Gracias, secretaria. Respecto de esta resolución, a efecto de dar cumplimiento inmediato a la misma, le solicito que por su conducto se remita a la Comisión Temporal de Inclusión e instruya a la Coordinación de Género e Inclusión para que en conjunto realicen un estudio comparativo de las medidas afirmativas en las legislaciones electorales en otros estados y que hayan sido aplicadas para garantizar el pleno goce y ejercicio de las personas con discapacidad en cargos de elección popular y cargos públicos. Y que una vez aprobada este estudio por la comisión y con el visto bueno de la Secretaría Ejecutiva, pase a las consejerías electorales. Por lo demás, queda a la consideración de los integrantes del Pleno. Pregunto si tienen alguna observación a este punto. Bien, de no haber intervención, cedo nuevamente el uso de la voz a la secretaria para que dé cuenta del siguiente punto del orden del día. Sí, en términos del punto 10, atenderé las instrucciones solicitadas, señora presidenta. Respecto del punto 11 del orden del día, corresponde al informe que rinde la presidencia respecto a la correspondencia dirigida al Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana. El documento igual fue circulado, por lo que en términos del reglamento de sesiones, solicito a las y los consejeros electorales se aprueban la dispensa de la lectura del documento en su integridad. Quienes estén por la afirmativa, a favor de levantar la mano. Es aprobada la dispensa por unanimidad, señora presidenta, por lo que se entraría de lleno al análisis de la documentación. Gracias. A efecto de, y una vez que ha sido dispensada la lectura, solamente me permito hacer las precisiones de que durante este mes fueron recibidas por los distintos ayuntamientos sus propuestas de reglamento para la integración y funcionamiento de organismos municipales de participación ciudadana, así como sus propuestas metodológicas. En cuanto a partidos políticos, se recibió correspondencia del Partido Político Verde Ecologista de México, en donde notifica el cambio de la dirigencia de este instituto político, y correspondencia también en seguimiento a la sentencia emitida por el Tribunal Electoral del Estado, JDC 67-2019. Queda a su consideración y pregunto a las y los integrantes del Pleno si existe alguna observación o comentario. Gracias. De no haber intervención, cedo nuevamente el uso de la voz a la secretaria para que dé cuenta del siguiente punto en el orden del día. Gracias. El 12º punto del orden del día es el que corresponde a asuntos generales. Asimismo, le comunico que en términos de lo establecido en el artículo 45 del reglamento de sesiones, no fue recibida solicitud alguna para la inclusión de temas en este punto, señora presidenta. Bien. No habiendo otro asunto que tratar, se clausura esta sesión ordinaria, siendo las 13:18 del día 24 de febrero del año 2022, dándose por enteradas y notificadas de los informes de acuerdos aquí tomados las personas presentes. Muchas gracias y buenas tardes a todas y todos. Buenas tardes, gracias.